Vamos a analizar todos los aspectos que han sido incorporados a esta edición de Urbicad CT DBSI Planes de Autoprotección para la edición 2017. En primer lugar, tenemos un aspecto importante que es el siguiente. Cuando vamos a definir los datos generales, los datos de la actividad, teléfonos y medios externos dentro de un plan de autoprotección, a veces nos encontramos con que con anterioridad a desarrollar el plan de autoprotección se ha desarrollado desde nuestra propia aplicación la memoria de justificación documental de cumplimiento del uso que le corresponda conforme el CTE. Es decir, es como si nosotros, por ejemplo, para este uso comercial, hemos desarrollado desde la aplicación, decimos, que forma parte del mismo pack, pues lo que sería la justificación documental de cumplimiento de las diferentes exigencias básicas establecidas para el uso comercial o cualquiera de los usos contemplados en el DBSI. Bien, una vez nosotros aquí hemos tecleado datos, lógicamente, si queremos hacer de ese edificio el plan de autoprotección, hay datos que ya han sido tecleados. Hasta el momento había que repetirlos, pero a partir de ahora podremos perfectamente importar datos. Es decir, por ejemplo, vamos a la planta baja, ¿vale? Y entonces en la planta baja vamos a importar datos del CTE. Selecciono el fichero correspondiente al uso, en este caso el uso comercial, le digo abrir y entonces, como estamos en la planta baja, digo, mira, yo quiero importar estos datos que yo tengo ya reflejados en ese fichero que tenemos de uso, en este caso, comercial. Le digo aceptar y observemos cómo los datos de aseos, escaparates, oficinas, superficie, incluso la ocupación, viene heredada del fichero que acabamos de leer. Lo mismo haríamos para la planta siguiente, por ejemplo, vamos a importar del CTE para el mismo edificio, pues en la planta primera, ¿qué es lo que tenemos? Y hay dos actividades desarrolladas en planta, un aseo, una sala de juntas, que vamos a importar sus datos. Los importamos y ahí los tenemos. Por lo tanto, este aspecto que anteriormente había que volver a teclear los datos, con esta edición, la lectura directa del fichero que teníamos del CT-DBSI para el uso que sea, ya lo tenemos resuelto. Continuamos. Otro aspecto importante que se ha incorporado es el siguiente. Uno de los problemas que tenemos siempre que vamos a desarrollar un plan de autoprotección es dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Tendremos o habremos incluido todos los datos exigidos por la normativa? Es decir, ¿nos faltará algo por introducir? Bueno, pues esa respuesta a partir de ahora es bien sencilla, porque desde el menú de árbol pondremos o activaremos mostrar nodos obligatorios y observamos cómo se marcan en rojo todos aquellos ítems que conforme la normativa son el contenido mínimo que debe de tener para cada uno de los diferentes capítulos y que están exigidos por esta norma básica de autoprotección. Así pues, es sencillo saber si nos ajustamos, si nos falta incluir algún ítem o si hemos excedido en información al plan de autoprotección. Tan malo es el que carezca de datos que son obligatorios o necesarios como de datos excesivos que puedan de alguna manera marear el conjunto del plan de autoprotección. Por lo tanto, yo creo que con esta, digamos, posibilidad, el autor tiene ya unos criterios como para saber si se está ajustando o desviando de las exigencias normativas. Del mismo modo, vamos a desmarcarlo todo, lo agrupamos, ¿vale? Y del mismo modo que tenemos nodos obligatorios, tenemos la posibilidad de mostrar
Nodos dependientes. ¿Qué son los nodos dependientes? Cuando hacemos la toma de datos, tal como hemos visto antes, perdón, esto no es, esto. Cuando hacemos la toma de datos, cuando introducimos esos datos, que corresponden a los datos generales de actividad, teléfonos, medios externos y los correspondientes a los edificios, incluso a las diferentes plantas que forman parte de un edificio, como hemos estado viendo, todos estos datos luego son utilizados para dar respuesta automatizada a muchos de los ítems del árbol. Estos datos se montan en tablas, como todos ustedes saben, etcétera. Ahora bien, la pregunta que surge es ¿dónde se van estos datos? Ahí es donde mucha gente, a pesar de que los ha cumplimentado, pues se vuelcan, pero no saben muy bien a qué ítems se van. Pues bien, a partir de ahora, cuando nosotros seleccionemos, como hemos visto, mostrar nodos dependientes, se mostrarán en color rojo todos los nodos que se ven afectados o que de alguna manera dependen de la toma de datos que previamente hayamos realizado. Así pues, y tal como estamos viendo, podemos rápidamente dar una visión rápida del conjunto para saber cuáles son los ítems que en el supuesto que necesitemos saber qué se han hecho esos datos introducidos, pues dónde están. Bien, continuamos. Desmarcamos todos, agrupamos y continuamos con otra de las novedades introducidas. Vamos a ver. Otro aspecto que es interesante en esta edición 2017 es el saber o el conocer todas las metodologías. Hasta ahora hemos incluido 15 metodologías que están perfectamente explicadas cómo hay que aplicar cada una de ellas. Así pues, bastará acceder al ítem correspondiente para saber cómo aplicarlo. Ese ítem me permitirá, como evaluador, tener un conocimiento de la metodología que voy a aplicar y cómo la voy a aplicar. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la metodología general de evaluación de riesgos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que evaluar un riesgo, vamos a suponer asalto y secuestro, entonces nos damos cuenta de que aquí, aplicando esta metodología, aparece una tabla identificativa para valoración de las amenazas, tal como estamos viendo aquí, pero que evidentemente en cada uno de los diferentes riesgos estas tablas son distintas. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo? Pues hay que colocar un nivel de deficiencia que no me acuerdo de cuál es, un nivel de exposición que no me acuerdo cuál es. La combinación del nivel de deficiencia con el de exposición da lugar a un nivel de probabilidad, que el nivel combinado con el de consecuencias me da un nivel de riesgo y a su vez un nivel de intervención. Si fuese solo una metodología, pues no habría problema, podríamos memorizar estos valores, pero pensando que hay 15 metodologías diferentes y que los valores cambian de uno a otro, se hace cómodo, por ejemplo, disponer de este botón que tenemos aquí, de lanzar hoja de cálculo. Vamos a ver qué es lo que hace este botón. Este botón, tal como hemos visto, vamos a separarlo un poquito más para abajo, este botón, tal como lo hemos visto, lanza una hoja de cálculo Excel y me va a permitir proceder a la evaluación a partir de unos valores preestablecidos para cada uno de los niveles. Por ejemplo, si el nivel de deficiencia fuese 6 y el nivel de exposición es, por ejemplo, 3, él ya opera y me propone el nivel de probabilidad, que es el producto del nivel de exposición por el de eficiencia. Además, me permite que seleccione el nivel de consecuencias. Vamos a suponer que hay un nivel de consecuencia 60. Inmediatamente opera 60 por el nivel de probabilidad, que son 18, aparece 1080 y me dice el nivel de intervención del riesgo. Esta tabla que tenemos aquí, yo la copio, me vengo aquí, le digo pegar e inmediatamente, tal como tenemos, hemos procedido de un modo rápido y limpio a la evaluación del riesgo correspondiente a este ítem, que concretamente era asalto y secuestro, si no recuerdo mal. Bien,
Esto se va a dar ahora en la mayor parte de las metodologías de evaluación de riesgos. Es decir, cada metodología lanzará un Excel apropiado para evaluar el riesgo, con lo que nos evitaremos tener que memorizar cuáles son los valores de nivel de deficiencia, de nivel de exposición, de nivel de consecuencia, etcétera, etcétera, puesto que lo vamos a tener de modo selectivo. Bien, continuamos. Las metodologías nuevas me permitirán, bueno, aquí las tenemos todas, me permitirán en algunos casos, por ejemplo, aplicando la metodología de riesgo de incendio MESERI, omitir la metodología del cálculo intrínseco del riesgo de incendio, ya que de este modo podremos, con una metodología de riesgo de incendio diferente, pues el calcular el riesgo de incendio sin necesidad de tener que definir la carga calorífica ni la cantidad de materiales combustibles almacenados, etc. Bueno, seguimos viendo más novedades. Observaremos cómo aparece un botón R. Este botón de R, ¿qué es? Bueno, pues es un botón que cuando yo vaya navegando por el árbol y me falte, por ejemplo, algún dato, o quiera revisar un ítem, o quiera mañana cuando vuelva, pues el terminar de trabajar porque me he quedado ahí, pulsamos el botón y decimos, este para revisión, por ejemplo, y este otro, pues para revisión, y este otro para revisión. Cuando mañana vuelva, evidentemente pueden estar mezclados por todo el árbol, tal como estamos viendo, y puedo tener dificultad en encontrarlos. Pero si yo tengo, por ejemplo, mostrar elementos de revisión, se despliega el árbol solamente ofreciendo a la vista aquellos ítems que están o que yo he marcado para revisión. Con lo cual, en este ítem accederé, cumplimentaré los datos correspondientes, aquellos datos que correspondan y que yo ya haya verificado o que quiera modificar o que quiera insertar una imagen o sencillamente que me quedé aquí ayer a medias y a partir de ahí iré trabajando con el resto de los ítems. ¿Que quiero desmarcarlo? Simplemente vuelvo a pulsar el botón y lo marco encima y se desmarca. Pulsando encima del R se desmarca. Bien. Continuamos. Otro de los aspectos importantes de esta edición es la posibilidad de trabajar desde, tal como estamos viendo aquí, con perfiles de trabajo. Con perfiles de trabajo va a permitir que yo, si hago por ejemplo el plan de autoprotección para una guardería y dentro de 1 año y medio me sale otra guardería, pues que poco a poco y a medida de que voy trabajando con la aplicación me vaya creando prototipos de manera que empezar algo similar a lo que en su día hice sea mucho más rápido. También otro aspecto que tenemos es el apartado de personalización de informes. Personalización de informes, porque generar documento ya sabemos lo que es generar todo el documento. Personalización de informes es personalizar, es decir, obtener un informe personalizado solo de algún o algunos ítems que salen paginados, que se incluyen o se pueden ser incluidos en un PDF, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna manera se han implementado diferentes elementos que pueden ser importantes el tener en cuenta a la hora de desarrollar los planes de autoprotección. Pero todo no queda aquí. Todo no queda aquí. Es decir, hemos mejorado notablemente el programa, tal como estamos viendo aquí, de auditorías. De tal manera de que en el programa de auditorías pues se ha reprogramado de nuevo, se han editado todos los ítems para modernizar en cierta medida la aplicación. También el programa de inspecciones ha sido modificado, reeditado de nuevo para ir de alguna manera dando respuesta a aquellas exigencias que los usuarios con el uso nos van solicitando. También se ha modificado el software de gestión de emergencias,
con una particularidad. Si en una empresa existen diferentes puntos a los que se va a trabajar con este software de gestión de emergencias, ahora se define un centro de documentación y todas las bases de datos de los programas estos de gestión de emergencias, tanto el directorio telefónico como las direcciones de mail, como los protocolos de actuación, etcétera, van a estar centralizados en un sitio. Así pues, cualquiera de los puntos que pueda acceder ahí desde el software de gestión de emergencias estará compartiendo estos datos y así tendrá las mismas direcciones, los mismos teléfonos, los mismos protocolos, etcétera, etcétera. Es decir, no estará duplicado en cada equipo. Ya no trabajamos, si se quiere, en local. Evidentemente, si se quiere trabajar en local, se puede sin ningún problema trabajar en local. Y algo parecido sucede con el directorio telefónico. El envío de SMS es algo más o menos parecido. Trabaja también directamente con las bases de datos correspondientes a alerta verde, alerta naranja, alerta roja o cualquiera de las alertas que se hayan predefinido en un centro de documentación. Por lo tanto, todos los usuarios que accedan desde el envío de una emergencia a esas bases de datos tendrán algo colectivo, algo común y no algo individual que estará desfasado, no estará actualizado, etcétera, etcétera. Bueno, y en términos generales, además de hacer hincapié en que está disponible ya para las versiones de AutoCAD 2017 y AutoCAD LT 2017, decir que en esta edición hemos desarrollado la parte de CAD también para BrisCAD, para ZWCAD y 4M CAD.